Estamos hoy comenzando nuestra celebración del mes del servidor. Así que yo felicito a todos los servidores de la casa. Dese un aplauso, amén. Usted se ha dispuesto a servir a un Dios real y verdadero. Usted no está sirviendo a hombre, usted está sirviendo a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en esta mañana vamos a tocar un tema que tiene que ver con esta celebración. Jesús, el siervo obediente de Dios. ¿Por qué Jesús se hizo siervo? ¿Para qué Jesús se hizo siervo? Vamos a estar tocando algunos versículos en esta mañana. Yo le voy a pedir que si usted puede, anótelos para que después en su casa usted pueda retomar y ver qué grandeza tiene la palabra de Dios para nosotros. Amén. Le voy a invitar que usted pueda buscar en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 8, si por favor lo colocan en pantalla. Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 8. Por favor, lo necesito en pantalla porque vamos a ver algunas cosas importantes acá. Amén. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud. Y allí en el original, en el griego original, esa palabra sentir, actitud, habla de un sentimiento, un pensamiento intenso, con preocupación y obediencia. Esa actitud, ese pensamiento, ese sentir estuvo en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo acá nos enseña y nos dice que haya en nosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, aunque era igual a Dios, porque Jesús es Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, renunció a sí mismo voluntariamente. Significa eso, voluntariamente lo hizo, tomando forma de siervo. Y allí esa palabra tomando forma significa que se vació en un molde de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se hizo parecido, se hizo semejante, pero nunca perdió su identidad de hijo de Dios. Pero se hizo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Se bajó voluntariamente en condición del corazón, de actitud, y se hizo obediente hasta la muerte, no cualquier muerte, dice la palabra, muerte de cruz. Entonces no nos podemos equivocar pensando que la grandeza de Jesús fueron los milagros que hizo en la tierra. Fue todo lo sobrenatural que Él hizo, todo lo sobrenatural que Jesús realizó en la tierra, fue con el fin de dar a conocer a su Padre y de traer gloria a su Padre, de bendecir las vidas y de mostrar el amor de Dios al ser humano. Pero el apóstol Pablo tenía otro criterio para medir la grandeza de Jesús, y en este verso, en estos versos que acabamos de leer, están. Porque ese Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, ese Jesús escogió voluntariamente hacerse carne, hacerse hombre. Amén. Y no solo escogió hacerse hombre, porque haciéndose hombre pudo haber venido en gloria. Él no escogió hacerse hombre siendo un gran conquistador, nacer en un palacio y tener muchas cosas. Simplemente vino como un siervo humilde de Dios, y esto se convierte en el mayor ejemplo de humildad y de servicio en toda la historia. Nadie ha hecho esto que Jesús hizo.
Y entonces Pablo en estos versos nos dice que esa es la actitud que nosotros los cristianos tenemos que tener. Esa es la actitud que los representantes de Dios en la tierra tenemos que tener. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús se hizo siervo? ¿Por qué? Hay varios puntos acá que quiero tocar. Primero, para así contrarrestar la razón original por la cual se originó el pecado en el cielo. Le voy a invitar que usted pueda buscar en Ezequiel capítulo 28, o mírelo aquí en pantalla. Vamos a estar leyendo el verso 12, el 14, el 15 y el 17. ¿Por qué había la necesidad de que Jesús se hiciese siervo? Porque esto formaba parte del plan de Dios para nuestra redención. Y en Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En un momento, en un espacio de la eternidad ocurrió esto. La criatura llamada Luzbel, que había sido creado por Dios con una hermosura impresionante, con una sabiduría, ahí lo describe, está describiendo a Luzbel. Esa criatura quiso hacerse Dios y subir al trono de Dios. Pero vemos a un Jesús que es Dios, que quiso hacerse hombre. Se humilló para hacerse hombre, contrarrestando así lo que esta creación había hecho. En el mismo Ezequiel 28, por el verso 2, dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro, el rey de Tiro, representa a Luzbel, a Satanás. Porque este rey tenía ese principado de orgullo en su corazón. Y Dios lo utiliza en la palabra para hablarnos de quién era Lucifer. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Jesús tiene que hacerse siervo. Jesús se humilla para hacerse siervo. No solamente hombre, ser humano, sino siervo. Porque no todos los seres humanos son siervos. No todos los seres humanos se humillan. Jesús lo hizo para contrarrestar esta cosa que había sucedido en medio de la eternidad y que había permitido que naciera el pecado tipificado por el orgullo en el cielo. Y usted dirá: ¿por qué Dios permitió eso? Dios, todo lo que crea, le ha dado libertad. No solamente al ser humano, a todos los ángeles, todo el ejército celestial son libres de escoger a quién adoran y a quién sirven. Y esta creación, este querubín que estaba en el monte de Dios, era el segundo después de Dios en el cielo, hermano. Él decidió ser como Dios, y es cuando nace por primera vez el orgullo y el pecado, y es arrojado a tierra. Entonces vemos
que Jesús contrarresta esto haciendo todo lo contrario. Él sí era Dios. Jesús sí es Dios. Y sin embargo, Él decide por voluntad propia hacerse criatura. Hacerse criatura. ¿Por qué Jesús se hizo siervo? Para redimirnos de la raíz del pecado original en Adán, que fue el orgullo. Estoy hablando de todo esto para que usted luego pueda entender lo que realmente es el servicio a Dios. En el libro de Génesis capítulo 3, verso del 4 al 5, vemos la escena donde ese Luzbel que había sido arrojado a la tierra toma la forma de serpiente y dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios se paseaba en medio del huerto del Edén. Cada tarde llamaba a Adán para hablar con él, para compartir con él. Dios era amigo de Adán. Dios, todo lo que había hecho y todo lo que había planificado en la tierra, lo puso a la disposición de Adán y lo colocó en ese huerto, en ese jardín, donde lo más importante que habitaba allí era la presencia de Dios. Y Adán tenía acceso a esa presencia. Hablaba con Dios abiertamente, libremente. Y le había dicho de todos los árboles que están en el huerto. De todo tú puedes comer, puedes disponer, pero de el árbol de la ciencia del bien, de no puedes comer. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un escenario donde la obediencia sea probada. Imagínense si Dios no hubiese hecho eso. Entonces Adán hubiese sido prácticamente un autómata, porque es que no tenía la oportunidad. Pero lamentablemente apenas tuvo la oportunidad de pensar que podía ser como Dios, se olvidó de todo y el orgullo lo llevó a aceptar la oferta que Satanás le hizo. Adán hirió el corazón de Dios. Hirió el corazón de Dios. Imagínense por un instante, Dios el Creador, el Padre, a su criatura que le entregó todo y lo puso como administrador de ese lugar y le dio una sola regla, una sola. Y Adán prefirió repetir la escena de Lucifer en el cielo, que quiso ser como Dios, cuando él le presentó la oferta. Eso es mentira lo que Dios te ha dicho, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios. No aguantó la oferta, no aguantó la tentación y cayó. Ahora usted dirá: bueno, ¿cómo es posible que Adán haya hecho eso después que tenía todo? ¿Cuántas veces nosotros hemos herido el corazón de Dios? Pensando que nuestra vida es nuestra y que nosotros tenemos que vivirla como nos plazca, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta sus principios, sus valores, sin tomar en cuenta el amor que Él nos ha dado. Muchos, todos, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho algo así. Por eso todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Amén. Hemos herido el corazón de Dios en algún momento. Cuando pensamos: no, lo que yo tengo ha sido mi esfuerzo. Lo que yo soy ha sido mi esfuerzo. Yo no necesito de nadie y no necesito de un Dios. Y si es verdad, te has esforzado. Nos hemos esforzado. Pero sin el factor Dios no hubiésemos llegado a ningún lado. A ningún sitio hubiésemos llegado. Amén.
Entonces se hace necesario que Jesús se haga siervo, se humille a la condición de ser humano, a la condición de criatura, siendo Él el creador, para contrarrestar todo este desastre que Satanás ocasionó. Pero también para sembrar en los seres humanos el espíritu de servicio, para ser instrumento de salvación y de bendición para otros. Y él afirma en Marcos capítulo 10, verso 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cada vez que usted y yo tengamos la oportunidad de servir a otro, no nos dejemos engañar y manipular por ese espíritu de orgullo que viene de Satanás y que muchas veces nos envía mensajes a nuestra mente y dicen: hey, ¿qué es eso? Tú no naciste para servir a nadie, tú naciste para que te sirvieran a ti. Eso es empoderamiento. Y hoy en día la sociedad busca el ser servido, el ser levantado, el ser reconocido, el ser adulado, pero muy pocos buscan bajarse para que otros crezcan. Él se hizo obediente y tomó forma de siervo, dispuesto a servir antes de ser servido. ¿Por qué otra cosa Jesús se hace siervo? Para enseñarnos que el mismo camino que Jesús usó del cielo hacia la tierra es el mismo camino para que el hombre pueda llegar al cielo. Lo mismo que Jesús hizo para venir del cielo a la tierra es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para ir de la tierra al cielo. Y usted dirá: ¿qué es? Humildad. Humildad. Amén. La verdadera salvación demanda un acto de humillación donde renunciamos a nosotros mismos, a nuestros derechos, a nuestras ideas, para darle paso a Dios, para que sea Dios el director de nuestra vida, el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestras decisiones. Para eso hay que renunciar. Para eso hay que renunciar. Así como Jesús renunció a su posición de Dios y dijo: necesito ir a la tierra, hacerme hombre, ser criatura, para en esa condición de hombre vencer y eliminar lo que Satanás hizo cuando se rebeló contra Dios. Amén. Y vemos que en el Salmo 146:6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y el mismo Dios que echó del cielo a Lucifer y que echó del jardín del Edén a Adán y a Eva, no acepta que se mantenga un espíritu de orgullo, que es la raíz de todo pecado. El pecado es desobediencia a Dios. Y la raíz de todo pecado es el orgullo. Es lo que nos lleva a ser independientes, a decir: no necesito a Dios para hacer esto, yo puedo hacerlo. Esa es la manifestación del orgullo, que es la raíz del pecado. Ahora, Jesús es el siervo voluntario, que lo hizo todo lo que hizo, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos hace pensar, reflexionar, pensando esto, que si uno murió por todos, si uno se negó por todos, renunció por todos, luego todos nosotros hemos muerto a nosotros mismos. Y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó. Significando esto entonces que el amor con el que Cristo se entregó, el amor con el que Cristo sirvió a la humanidad, porque el mayor acto de servicio de Cristo fue haber muerto en una cruz y pagar tu deuda de pecado y mi deuda de pecado. El mayor acto de servicio, porque Él no esperaba nada a cambio. Él no murió por gente buena, porque todos hemos sido pecadores. Él murió por pecadores. Él murió por el que le negó. Él murió por el que lo vendió. Él murió incluso por aquellos soldados que clavaron sus manos y sus pies. Murió por todos, y eso solamente se llama amor. Amén. Y ahora dice que ese amor está en nosotros y que ese amor nos hace reflexionar y pensar y decir, el apóstol Pablo lo decía aquí, que ya no podemos vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. El Padre nunca obligó a Jesús a ser un siervo obediente, nunca lo obligó. Dice que Él puso su vida de sí mismo, voluntariamente. Él se ofreció. Él se ofreció. Dios tenía un plan de salvación. Y cuando usted y yo ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera habíamos pensado en nacer, ni siquiera nuestros padres, abuelos, tatarabuelos habían pensado, en la eternidad ocurrió este desastre, donde la criatura se rebela contra su creador y trae a existencia, porque no existía, trae a existencia la desobediencia, el orgullo y el pecado. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para erradicar eso, pero el plan lo incluía a Él. El plan lo incluía a Él. El mismo creador tenía que resolver esto, porque más nadie lo podía resolver. Por eso es que el mismo Dios se hace carne, viene a la tierra, nace, es crucificado y muerto, pero resucitó. Amén. Resucitó. Algunos aman y sirven lejos, sin renunciar o comprometer su estatus o lo social, su estatus personal o social. Muchos dicen, yo sirvo a Dios, yo quiero hacer esto para Dios. Pero el instrumento mayor para servir a Dios no son las obras que hacemos, es el corazón con el que lo hacemos. Porque al fin y al cabo, servicio no es lo que usted hace para Dios, es lo que Dios hace a través de usted. Y Dios necesita un corazón, necesita un canal, que lo único que Dios pide, sé humilde y disponte a servir, amén. Ahora, ¿qué rey humano o gobernante humano se quitaría su corona, dejaría sus ropas reales, renunciaría a su trono y a su palacio para rebajarse a vivir con los súbditos que se habían rebelado en contra de su padre? Eso no lo hace nadie. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Porque Jesús se dispuso a servir a la humanidad, a servirte a ti y a mí. La gloria mayor de esta encarnación de Cristo, de Dios haberse hecho hombre, consiste en el acto supremo de la humillación. Fíjese, de Dios pasó a hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló. Siendo humilde hasta lo sumo, dice la palabra, obedeció hasta la muerte. Es decir, Jesús bajó. Pero muchos queremos subir. Y esa disposición de Él de servir a la humanidad con su propia vida, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Filipenses capítulo 2, verso 9 dice, por lo cual, por lo que había hecho, por lo que se había dispuesto a hacer, por lo que se humilló, por lo que estuvo dispuesto a hacer para servir a su Padre, salvando a la raza humana, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque la humillación de Cristo fue hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Cargó el pecado de todos nosotros, se hizo como que si fuese un pecador, el peor pecador, se humilló hasta lo sumo, pero Dios le exaltó hasta lo sumo, allí en Filipenses 2:9, y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Y con su humildad y con su obediencia venció la muerte. Resucitó al tercer día, la muerte no lo pudo retener. La tumba no lo pudo retener. Resucitó al tercer día. Con su obediencia, con su humildad, venció la enfermedad, venció la pobreza, venció la depresión, venció la ansiedad, venció el orgullo, para que tú y yo lo podamos vencer. Porque dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en lo que Él ya venció. Amén. Qué ejemplo de servicio y de entrega, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La característica principal de un cristiano es ser como Jesús. Y lo que más resalta de Jesús es su humildad. Es su humildad, amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17, nos ofrece algo que nadie más nos puede ofrecer. Nadie más lo puede dar. Jesús, cuando venció, cuando se dispuso, se humilló y se dispuso y se entregó voluntariamente y obedeció el plan perfecto de Dios hasta la muerte, nos dio esa posibilidad de esa nueva vida, donde el pasado ya no nos marca, ya no nos dirige, donde el pasado ya no es recordado para nosotros sentir condenación, vergüenza, sino que Él nos ofrece una nueva vida abundante. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos queremos olvidar cosas de nuestro pasado que nos marcaron, que nos hirieron, que nos hicieron ser personas con heridas y con actitudes y comportamientos que están basados en esas heridas que nos hicieron, en esas ofensas? En Cristo Jesús es posible, porque dice que el pasado pasarán todas las cosas y Él las hará nuevas. Significando esto que Él no te va a remendar, no te va a restaurar. Dice que va a ser una nueva creación en ti. Una nueva creación, serás una nueva criatura, serás creado nuevamente en lo espiritual en Cristo Jesús. Y añadió en Juan 10:10, el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que si tú crees que tú estás pagando los errores de la juventud, así que si tú crees que estás pagando por las cosas que hiciste, si tú estás en Cristo, todo eso pasó y ahora tu vida tiene la posibilidad de ser una vida en abundancia, porque Él lo ofrece, Él lo prometió, Él vino para eso, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, no cualquier vida, no cualquier vida, una vida en abundancia, una vida de paz, una vida de gozo, una vida, pastor, y no va a haber problemas, va a haber problemas, pero usted va a recibir la solución. Usted va a recibir esa estructura espiritual que le va a permitir
esquivar los problemas de la vida y saber que en Dios hay solución para todo. Y saber que Él lo llena todo en todo. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Usted no tiene idea, pastora. Si usted supiera, no sé lo que te hicieron a ti, pero yo sé lo que me hicieron a mí. Y Dios restaura. Dios saca, quita ese pasado oscuro y lo transforma en una vida de luz. Por eso es que Él pudo decirle a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se esconde, sino que se pone sobre la mesa para que todos la vean. Así que no temas demostrar tu nueva vida. No temas enseñar y testificar lo que Dios ha hecho por ti. No temas demostrar esa vida abundante. Ay, hermano, pero tú te la pasas, tú sí eres positivista. Tú sí eres positivo. Llámelo como usted quiera. Pero solo Dios le da vida a las cosas que están muertas. Y Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y si Él lo hace, Él te da esa capacidad a ti. Hay cosas en tu vida que no las quieres ver así, llámalas de otra manera, como si fueran. Pero no basado en tu orgullo del yo puedo, yo salgo de esto. Yo me metí en un curso de autoayuda y ahí me enseñaron unas herramientas con las que yo puedo vencer. No. En Dios, porque solamente Él hace las cosas nuevas. Pastora, tengo la vida de cuadrito. Yo quisiera, pastora, acostarme un día y levantarme y ser otra persona y comenzar de nuevo. Acepta a Jesús en tu corazón. Ten un encuentro con Dios. Y eso es una realidad. Eso se puede hacer una realidad, amén. Jesús vivió y ministró como un siervo obediente, porque es que la obediencia está ligada al servicio. Y usted dirá, bueno, pero yo no sirvo en ningún área de la iglesia. Yo no soy un servidor. Todo lo que tú hagas con la vida que Dios te dio, con los dones y talentos que Él te entregó, es un servicio a Él. Es un servicio a Él. Amén. Que el Hijo de Dios nos diga que Él no puede hacer nada por sí mismo, que Jesús diga esto, nos da a entender un grado de humillación que definía su vida y su ministerio. Y usted dirá, ¿dónde, pastora? Juan 5:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús, en su caminar en la tierra, demostró lo que un hombre humano, un hombre, puede hacer y lograr hacer y alcanzar cuando es totalmente dependiente de Dios. Cuando se atreve a decir: Señor, no voy a hacer nada que tú no me indiques, que tú no me dirijas. Jesús vivió así. Y cuando era admirado por esto, cuando Jesús era admirado por esto, no tomó crédito, no se tomó la gloria, sino que le dio el crédito al Padre. Juan 17:15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ese no es el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo sabe hablar así? Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el que habla por su propia cuenta, el que quiera hacer las cosas a su manera, a su forma, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia.
Y Jesús vivió sus 33 años de vida en la tierra como hombre, lo vivió así. Lo vivió de esta manera, amén. En su humillación y en su vida como humano se dejó enseñar por el Padre para poder hablar lo que al Padre le agradaba. Qué lejos de este diseño estamos muchas veces nosotros, que nos gloriamos de nuestras revelaciones, de nuestras unciones, de nuestras grandes ideas, de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vida. Juan capítulo 8, verso 28, le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nuestra vida, nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a nuestros semejantes, nuestro servicio a nuestras familias. Usted sabe, hombre, varón de Dios que está aquí, usted es un servidor de su familia. Dios le entregó una familia, una esposa, unos hijos. Dios se la entregó. Y usted está para servirles, formarles, dirigirles en Dios. De igual manera la mujer, y de igual manera cada uno de los que estamos aquí. Amén. Jesús sabía cuál era su poder y autoridad. Cuando Jesús se humilla y se hace a la posición de ser humano, dice que se hizo como hombre, semejante a los hombres, pero nunca dejó su identidad. Él sabía quién era. Él sabía que era hijo de su Padre. Y como Él sabía eso, Él pudo lavarle los pies a sus discípulos y darles una de las mayores lecciones de humildad y servicio. En Juan capítulo 13, verso 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Por eso es que usted ve cuando hay gente que le cuesta, que le cuesta humillarse, que le cuesta ser humilde, es porque hay un conflicto de identidad allí. No están seguros de quiénes son. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba a regresar, Jesús sabía que todo lo que Él estaba pasando en la tierra tenía un propósito y un plan. Y Él sabía que el final de todo era victoria. Él lo sabía. Se levantó, dice el verso 4, de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con su toalla con que estaba ceñido. Y en el verso 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Si las hacéis. Jesús vivió su vida sirviendo a la humanidad, sirviendo a sus discípulos. Si usted lee los 4 evangelios, usted se da cuenta que todo el ministerio de Jesús fue sanando gente, liberando gente, ayudando a los necesitados, identificándose con los pobres, con los marginados de la sociedad, aquellos que nadie daba medio por ellos. Jesús tocaba sus corazones y les hacía ver que ellos tenían un valor para Él. Nunca vemos en Jesús
una muestra de prepotencia o pidiendo privilegios. Incluso cuando Pilatos le pregunta y le dice, ¿eres tú? Porque él conocía que los judíos estaban esperando un Mesías que iba a ser rey. Y le dice, ¿eres tú? Jesús tenía la oportunidad, hermano, mire, de salir corriendo de allí y que la crucifixión se cancelara. Y dice la Biblia que Jesús cayó. ¿Por qué? Porque la única manera de cumplir el plan del Padre de salvación era que Él nos redimiera en la cruz. No había otra forma. Alguien tenía que pagar por nuestro pecado. Y Él, siendo santo, lo hizo, para que tú y yo hoy seamos libres de todo pecado. Para que tú y yo hoy podamos vivir una vida de abundancia. Para que tú y yo hoy podamos ser siervos efectivos, podamos ser humildes y podamos tener un corazón dispuesto de servir a los demás. Amén. Nunca Jesús, usted lo oyó diciéndole a alguien, epa, ¿y tú no sabes quién soy yo? Dejó su posición, no su identidad, su posición. Jesús siempre aborreció la hipocresía, la soberbia y la simulación de la religión de su tiempo. Siempre lo aborreció. Él decía de los fariseos, decía, ¿cómo aman los primeros puestos? Refiriéndose al deseo de ser reconocido, al deseo de ser servidos, refiriéndose a ese deseo que tenía esta gente de que los reconocieran como los grandes maestros, y tuvieron al Mesías enfrente y no lo reconocieron. Conocían la ley, la Torá completa y las profecías y no lo vieron porque su orgullo no se los permitió. Por eso es que usted y yo tenemos que hacer lo imposible para que el orgullo no esté en nuestras vidas. No esté en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Y el orgullo es muy sutil. Y hoy en día en esta sociedad se viste de empoderamiento, se viste de conquista. Somos llamados a conquistar. A conquistar, ¿cree? ¿Qué? Ya Jesús conquistó todo. Y tú y yo lo hemos heredado. Tú y yo lo hemos heredado. Porque por nuestros propios medios nosotros no pudiéramos conquistarlo. Pero ya Jesús lo conquistó todo. Ya Dios lo que necesita de nosotros, sí, es que paguemos un precio. Pero ¿qué es ese precio? Ser humildes. Pastora, ¿por qué eso es un precio? Porque eso cuesta. Porque eso cuesta. Cuesta renuncia, cuesta entrega, cuesta muchas veces callar aunque tengas la razón. Muchas veces hay que callar aunque tengamos la razón por mantener la relación. Porque la relación tiene más valor que el que yo tenga la razón. Jesús lo hizo en todo su caminar aquí en esta tierra. Aún cuando tuvo a Judas enfrente, que lo estaba entregando, tenía ahí el ejército del templo, del Sanedrín, y se le acercó a darle un beso, porque era la señal que él le había dado. Al que yo le dé el beso, ese es, agárrenlo, échenle. Y Jesús le pudo decir, ¿qué quieres, amigo? Mira, hermano, eso no lo hace todo el mundo. ¿Qué quieres, amigo? Con un beso entregas. O sea, que él sabía lo que estaba haciendo. Y lo llamó amigo porque Jesús era hipócrita. Jesús no era hipócrita. Lo llamó amigo porque Jesús lo quería salvar. Jesús le quería decir, lo hiciste, está bien, me entregaste, pero hay oportunidad todavía. Hay oportunidad todavía de que te arrepientas. Por eso lo llamó amigo, amén. Vemos a un Cristo resucitado, después de resucitar, tan glorificado.
conoce ese pasaje cuando Jesús le hizo desayuno a los discípulos? Juan 21:9. Al descender a tierra, los discípulos estaban en el mar, en la barca, y cuando llegaron a la orilla, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Juan 21:9. Y el 12 y el 13 dice, les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Ya no era el siervo sufriente, ya había pasado por la muerte y la resurrección. Ya era el Dios glorificado. Jesús glorificado con un cuerpo glorificado, hermano. Que pudiera decir, mira, ahora el asunto cambió. Ahora la cosa cambió, porque ahora es otra cosa. No, se siguió humillando, no le lavó los pies, pero le sirvió, le hizo la cena, hermano. Le hizo la cena. Un rey haciéndole la cena a sus súbditos. Que a veces nosotros decimos, ¿y por qué yo le tengo que servir? ¿No? ¿Y por qué? Que se lo sirva a ella. Hermano querido, escúcheme, el servicio es la mayor oportunidad que usted tiene para demostrar que usted tiene el carácter de Jesús. Amén. Que usted tiene el carácter de Jesús. Yo le voy a pedir que usted se ponga sobre sus pies. Y usted puede hacer una sencilla oración allí, usted y Dios. Y usted le puede decir, Señor,